Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 5, versículos 23 al 27. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Bueno, en el podcast anterior podemos ver que Enoc caminó con Dios 300 años, tuvo fe, obedeció a Dios. También, así como Enoc tuvo mucha fe y tuvo esa relación cercana a Dios, él caminó con Dios, hubieron otros patriarcas, como mencionamos anteriormente, que caminaron con Dios, que tenían esa relación con Él, como Abel, que fue justo a los ojos de Dios, él agradaba a Dios, como Noé y Abraham. También hubieron reyes como el rey David y algunos reyes, muy pocos, pero no todo el tiempo. Ya veremos cuando lleguemos a más adelante, pues cuando estudiemos reyes, que en esa época los reyes tenían fe, muchos comenzaron con fe y luego se dejaron influenciar por otros dioses, ídolos, costumbres paganas y así sucesivamente. David, por ejemplo, fue un rey que tenía fe, pero ninguno de ellos fue perfecto. Recuerden que todos nacimos pecadores por causa de la caída de Adán y Eva en el jardín de Edén. El único hombre perfecto que ha vivido en la tierra fue Jesús. Todos ellos crecieron en su fe a través de los años y a través de las experiencias. En algún momento de la vida hay personas que pasan por momentos difíciles, como en inglés se dice tribulaciones, en momentos de aflicciones, que son los que nos ayudan a acercarnos más a Dios. Es cuando más cerca debemos estar de Dios. Solo Dios nos da esa paz interna para poder sobrellevar cualquier situación, cualquier cosa que se presente en la vida. En mi opinión, se debe tener a Dios presente en los momentos buenos y en los momentos malos. Vimos también que la única diferencia entre los patriarcas de la Biblia que mencioné y los de la descendencia de Adán por medio de Set, o sea, estas 7 generaciones, el único que no murió fue Enoc. En la Biblia fueron 2 personas que no murieron. Dios lo tomó y se los llevó. Fue Enoc y el profeta Elías. Ellos fueron trasladados al cielo. En el verso 23 y 24, el total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Como dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 5, Hebreos 11, 5 nos dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él tenía fe en Dios, así como Abel, que también tuvo fe en Dios. Lo obedecieron y agradó a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo voy a leer. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, hay que tener mucha fe. Por ejemplo, por la fe, Noé construyó el arca y él y su familia, o sea, su casa, fue salvada del diluvio. Abraham fue un hombre de fe
y pronto hablaremos de él más adelante. La recompensa más grande que tendremos nosotros es que Jesús vendrá nuevamente por nosotros. Él nos dará vida eterna en su nuevo reino. Algún día todos nosotros estaremos junto a Él. Todos los que creen en Dios, los que reconocen sus pecados, se arrepienten y ponen su fe y confianza en Dios. Recuerden que gracias a que Jesús derramó su sangre por nosotros en la cruz, Él pagó por nuestros pecados y todos somos salvados. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Dios. Lo que le sucedió a Enoch es algo que a cada persona que camine con Dios le sucederá. Vivirá para siempre junto a nuestro Salvador. A través de las Escrituras, los creyentes están llamados a caminar con Dios diariamente. Por ejemplo, así como un carro necesita gasolina para poder andar, o así como nuestro cuerpo físicamente, nuestro cuerpo nos pide comida para poder seguir adelante, para poder sobrevivir. Asimismo, nuestra vida espiritual necesita de la palabra de Dios. La palabra, que es la Biblia, la palabra nos fortalece. Debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Estamos viviendo en medio de una batalla espiritual contra las fuerzas espirituales de la maldad, del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. ¿Estás tú con Dios? ¿Estás tú con Dios? Una vez yo oí a alguien decir, si no estás con Dios, estás en su contra. Yo escojo estar con Dios. ¿Y tú? ¿A quién escoges? Por ejemplo, ahora en esta época que estamos viviendo en tiempos de COVID-19, yo le pido a Dios que nos dé fuerzas. Yo pienso que en momentos difíciles es cuando más se debe confiar y tener fe en el Señor. El enemigo muchas veces infunde ese miedo a las personas. El enemigo nos tenta con miedo, ansiedad, malos hábitos. Pienso que las adicciones o cualquier tragedia que siempre puede pasar, eso impulsa a cualquiera que sea débil en su fe a alejarse más de Dios en vez de acercarse más a Dios nuestro Señor. Como dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, que es donde se habla de la vestimenta, de vestirnos con la armadura de Dios. Efesios es tan fascinante, ya más adelante veremos cuando estudiemos Efesios. Pero nos dice así, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hablan de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es nuestra arma, es esa espada. La palabra de Dios que está en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el hombre, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces recuerden que Enoch y Elías eran profetas. En la epístola del apóstol Judas, en Judas 14, nos dice que Enoch profetizó. Quiero añadir que en este capítulo 5 de Génesis, Enoch fue la séptima generación desde Adán. La séptima generación y el único que no murió, en donde la palabra "y no murió" no aparece en este versículo. El significado del nombre Enoch significa enseñando, dedicado. Enoch fue un profeta y tuvo por hijo a Matusalén. Muchos piensan que como Enoch era un profeta, el nombre de Matusalén pudo haber sido un nombre profético, ya que su nombre significa "su muerte traerá", "his death shall bring", la traducción en inglés. Fíjense que el año en que Matusalén murió, Dios mandó el diluvio. Qué interesante, su muerte traerá, y después vino el diluvio. ¿Será que la profecía fue de que su muerte traerá el diluvio? Qué interesante. También es interesante que muchos de los números en la Biblia tienen un significado.
Por ejemplo, el número 7 significa plenitud, completo, y lo estudiaremos más adelante cuando lleguemos al libro de Números. Ahora, en los versículos 25 al 27, Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. También, como mencioné anteriormente, cuando se repiten muchas palabras en la Biblia, como por ejemplo aquí, que se repite bastante y tuvo otros hijos e hijas. Otra frase que se repite aquí mucho fue, y el total de los años fue tal y murió. Cuando leemos que aparecen muchas repeticiones en la Biblia es para enfatizar. Entonces, regresando a los versículos, y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Aquí en Génesis se dice que Matusalén fue el que más años vivió, un total de 969 años. Como el nombre lo dice, su muerte traerá, y él murió en el año del diluvio. Entonces, ¿cómo es que todos ellos vivieron tantos años? En podcasts anteriores mencioné que científicamente no lo sé, y la Biblia no especifica, pero muchos opinan que fue por esa capa de agua que estaba en el firmamento, en el cielo, que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 7. Se dice que esa capa a lo mejor los protegía de esos rayos ultravioletas del sol. El aire era más puro, la gente vivía más tiempo. Y cuando esa capa se rompió por el diluvio, entonces con la lluvia, entonces ya la gente comenzó a deteriorarse más rápido. Recuerden que en esa época no llovía. Comenzó a llover por primera vez fue con el diluvio. Recuerden la capa de vapor que aparece en Génesis en el capítulo 1. Además, quiero añadir que los pecados siguieron aumentando también. Así como iban pasando los años, iban aumentando los pecados. La humanidad se volvía más pagana. Entonces el pecado, el mal, fue aumentando. Porque, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En el fondo, el pecado es rebelión contra Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, el creador y sustentador de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Entonces, ¿estás tú con Dios o estás en su contra? Entonces, ya hemos visto que Enoc no murió, tuvo por hijo a Matusalén, que vivió muchísimos años, fue el que más vivió en la Biblia, 969 años. Ya veremos que después del diluvio la gente ya no vivía por tantos años. Las edades fueron disminuyendo. Esto lo encontramos en Génesis 11. El nombre de Enoc significa enseñando, dedicado. Matusalén significa su muerte traerá, y él murió en el año del diluvio. La próxima semana terminaremos con Lamec y Noé y descifraremos el mensaje completo que aparece en este pasaje de Génesis, el mensaje que aparece al unir todos los nombres de estas 7 generaciones de Adán provenientes de Set. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.